El 11 de junio finalmente se va a iniciar el juicio oral a Luisa Toledo. ¿Quién es Luisa Toledo? Fue la priora del convento carmelita de Nogoyá, donde en 2016 se abrió una causa penal por privación de la libertad en perjuicio de dos religiosas que estaban en el convento carmelita de Nogoyá. Este juicio debió haber comenzado el 12 de marzo, pero fue aplazado por cuestiones de salud de esta religiosa, que es la única y principal acusada por estos delitos. Será quien va a ser llevada a juicio en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. Marcelo Albarenque es hermano de una de las víctimas de los delitos que se investigan en el convento, que habrían sucedido en el convento carmelita de Nogoyá. Está en comunicación con la Radio Pública de Paraná. Marcelo, ¿cómo te va? Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez te saludan. Buenas tardes a la audiencia en general y a la gente que está trabajando en la radio. ¿Cómo va? Marcelo, finalmente, si nada ocurre en el medio, ya sabemos que en marzo se suspendió el juicio a Luisa Toledo porque sus abogados defensores, Miguel Cuyen y Guillermo Bartolelli, presentaron un pedido de aplazamiento. Finalmente, este 11 de junio se inicia el juicio en Gualeguay. ¿Cuál es la expectativa que tiene la familia y por qué la necesidad de que esta causa se dirima en un juicio oral y se aclare las responsabilidades de cada uno? Como bien aclaraste, salvo que haya nuevas acciones dilatorias por parte de la defensa, porque cabe aclarar que previo a la presentación de esta objeción o esta situación de salud que presenta la imputada, hubo un pedido directamente argumentado o fundado en cuestiones de agenda de los defensores para que se postergue el juicio oral y público que se va a celebrar en Gualeguay. Y una vez que se rechazó este pedido, aparece la cuestión de salud de la imputada, lo cual es como mínimo bastante suspicaz, ¿no? Que casualmente se presenta una cuestión de salud. Pero esto fue corroborado por parte del perito médico que tiene el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, por lo cual no podemos objetar esta decisión. ¿Qué va a aportar el juicio? Las expectativas son, el juicio que va a aportar. Las expectativas nuestras son las mismas que fueron desde el momento en que mi hermana toma la decisión de acudir a la prensa o acceder a una nota pautada con un colega de ustedes en el año 2016, que es que cesen estas vejaciones que ocurrían y siguen ocurriendo en el convento de Nogoyá, para que no haya nuevas víctimas, para que no siga habiendo personas engañadas, ya sea chicas jóvenes, casi nenas a la edad que ingresan, y familias que durante muchos años creen que estas personas viven bien en un ambiente armonioso de cultivo espiritual y cultural, cosa que es totalmente ajena. ¿Cuándo te enteraste lo que sufría tu hermana? ¿En qué año más o menos accediste a lo que le pasaba ahí adentro? Mirá, esto es un proceso de muchos años, hasta te diría décadas. Mi hermana ingresa en la mitad o promediando el año 99, siendo como ya te digo una nena, porque por razones religiosas no reciben mujeres de mayor edad. Y conforme fue pasando el tiempo, uno empieza a detectar determinadas cuestiones que están reñidas no solo con los buenos modales o con las costumbres familiares o con la idiosincrasia propia cultural que tenemos en el medio en que estamos inmersos, como entrerrianos. En el caso nuestro somos de un pueblo del interior, sino que directamente estaban confrontadas con cuestiones cristianas, por ejemplo, hacer un trato diferenciado o juzgar a determinados miembros de mi familia por sus elecciones sexuales, religiosas, políticas, por su modo de vida, cosa que le valía a la superioridad del convento de Nogoyá. Le parecía esto suficiente fundamento para impedir visitas.
Lo que sucede con esto es que cuando se comunica que determinada persona no iba a ser recibida, siempre se hace en nombre de la hermana, que es familiar directa. Es decir, se hace decir a la hermana que no quiera recibir a determinada visita, y muchos años después, 10, 12, 15 años después, uno termina enterándose que esto era bajo coacción, amenaza, bajo pena de sanción en el ámbito del convento. Ujú. Con lo cual, particularmente en el caso de mi hermana, le fue impedida la visita de mi padre, por una razón que, si yo la digo actualmente, va a sonar absolutamente absurda, pero es que mis padres eran separados, civilmente separados. Entonces la superioridad del convento eligió arbitrariamente hacer responsable de esto a mi padre, siendo que mi viejo hasta el día de hoy conserva una excelente relación. Ujú. Y obligaron a mi hermana a no tomar contacto con él durante más de una década. La causa incluye el testimonio de las dos religiosas. Una de ellas, aparte el problema, la causa está caratulada como privación de la libertad. No podían salir. Una de las religiosas sale escapada del convento y pide refugio en la iglesia, en la Basílica de Nogoyá. Yo no sé si es el caso de tu hermano o no, pero independientemente de quién sea, digamos, esta situación gravísima que ocurría en un lugar que se supone espiritual y de entrega y de comprensión, ¿no? Suena como era una cárcel disfrazada de convento, eso. No, es peor que una cárcel, porque en la cárcel uno sabe las normas de funcionamiento, recibe control, existe el patronato deliberado, existe el Ministerio Fiscal, existe la justicia de ejecución de penas, existe la visita a familiares indiscriminadas, existe el tratamiento médico, psicológico, la alimentación, la educación, la salud, etcétera. Todas estas cuestiones estaban vedadas a las monjas a las que actualmente quedan dentro, que cada vez son menos, afortunadamente. Uh-huh. Pero es peor que una cárcel, lo digo con todo respeto, con las personas que están privadas de su libertad y con los familiares. No tiene punto de comparación con una cárcel porque acá no hay control. Uh-huh. El monasterio de Nogoyá está adherido a las constituciones de 1990, que son las más rigurosas, y la de corte medieval, y además, para peor, es un convento autónomo, es decir, no pertenece a una federación, con lo cual no recibe visitas y auditorías. Uh-huh. Y la única auditoría que por Código de Derecho Canónico debe recibir, y por las propias constituciones del convento del 90 debe recibir, es la del obispo del ordinario del lugar, dice el Código de Derecho Canónico, que en este caso es el obispo de Paraná. Uh-huh. Sistemáticamente, tanto Mario Maullón como Puigari han omitido el ejercicio de este deber de vigilancia que le encomienda las leyes de la propia iglesia. El rol, Puigari y Maullón hicieron la vista gorda. Digo Maullón porque, uh-huh. Claro, digo Maullón porque, en esto quiero ser absolutamente preciso y justo, porque Maullón tomó conocimiento por parte de dos hermanos míos que uh-huh. les manifestaron lo que hasta ese entonces sabíamos, que era el 5 o 10% de lo que luego nos enteramos. Uh-huh. Luego nos enteramos de las cuestiones más escabrosas, y entre ellas la privación de la libertad, o el impedimento de entre otras monjas de mi hermana, de esa opción de libertad de salir del claustro cuando ella lo manifestó, y por eso la imputación es privación ilegítima de la libertad agravada. Uh-huh. Pero mucho antes que eso, muchos años antes que eso, dos hermanos míos notaron algunas cuestiones que les preocupaban, que tenían más que ver con incumplimiento de cuestiones culturales relacionadas con el contacto familiar, o con cuestiones reñidas con lo cristiano. Y bueno, Mario Maullón no hizo nada, y Puigari después, cuando ya mi hermana logra salir del convento, se reunió una vez con ella, la escuchó durante muchas horas en su residencia de Calle Chevere, en Parque Urquiza. Uh-huh. La escuchó 2 horas y media o 3 horas, y al poco tiempo, mi hermana le dio el detalle de todo lo perverso que se vivía adentro, y a las 2
o 3 semanas, cuando se vuelven a encontrar, él le pregunta si quería retractarse de algo de lo que había dicho, porque a lo mejor como recién había salido estaba un poco confundido, etcétera, etcétera. Qué tremendo eso, ¿no? A lo cual mi hermana respondió, no solo que no voy a retractarme, sino que tengo un montón de cosas para agregar. Ujú. Bueno, y ahí quedó. Durante un par de años mi hermana intentó primero recomponerse ella y su vida, luego de muchos años de estar ahí adentro, y después de mucho esperar que haya alguna acción por parte de, ya sea de el obispo, que no es una cuestión que a nosotros nos guste endilgar de responsabilidades, sino que, insisto, el Código de Derecho Canónico, que está accesible para cualquiera, lo dice, y la Constitución del Carmelo lo dice claramente: el ordinario lugar participa de toda la vida del convento, desde la fundación hasta la eventual disolución. Es el órgano de contralor que tiene el convento. El ordinario es el arzobispo. El ordinario lugar es el obispo del lugar, en este caso el arzobispo de Paraná. Sí, porque el convento está emplazado dentro de la jurisdicción de la diócesis. ¿Qué tipo de castigos ejercía la monja Luisa Toledo sobre tu hermana y la otra religiosa que la denunciaron, que pudiste conocer? Mirá, yo podría hablar con ustedes y aprovecho de agradecerles el interés y el seguimiento que han hecho de la causa. Podría hablarles durante mucho tiempo de las cosas escabrosas que pasaban ahí adentro, pero dicho por las propias monjas que lograron salir, afortunadamente, la peor tortura que se percibe a la que se someten dentro de ese lugar es una tortura de corte psicológico, amén de lo físico. De lo físico, ¿qué puedo decirte? Desde la privación de el contacto familiar hasta privación de salud, una privación del aseo, pasaban hasta una semana sin bañarse, el llamado enclaustramiento, que es la imposición de que la monja permanezca en su claustro, en su celda, que es un espacio de 2 por 3 metros, pero se le exigía que cierre las ventanas y persianas para que no ingrese la luz natural, entonces perdía la noción tiempo-espacio y se le inventaba por espacio de hasta una semana. En esto no quiero exagerar y quiero ser preciso, es el dato que ella nos da. Por espacio de una semana se alimentaba literalmente a pan y agua. Respecto de la salud, recibía medicación según se le ocurría a la superiora y a un par de monjas que estaban dentro de la corte de esa superiora. El uso del látigo y el cilicio fuera de las previsiones normativas de las constituciones del convento, el arrodillarse durante 2 o 3 horas escuchando reprimiendas de la superiora mientras el resto de las hermanas comía o intentaba comer. De lo que te imagines. A la otra chica que hace la denuncia la obligaba a formar la cruz con la lengua en el piso, a cortar el pasto con sus propios dientes. No sé, otra cuestión más inhumana que esa que se me ocurra, o perversiones más graves que esa que se nos ocurran, máxime cuando ocurren, la perversidad propia que le da el hecho de ocurrir en el ámbito de un convento. De hecho, en el imaginario o en el vocabulario popular existe la frase: no te hagas la carmelita descalza. Yo sugeriría, a la luz de lo que ha pasado, al menos rever el uso de esta frase, y lo digo para subrayar la calidad de cuestiones que sucedían ahí adentro. Estamos hablando con Marcelo Albarenque. Él es hermano de una de las 2 religiosas que denunciaron a la monja Luisa Toledo, la responsable del convento carmelita de Nogoyá, que fue separada de su cargo y a partir del 11 de junio enfrenta un juicio oral en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. Te voy a preguntar por Puigari particularmente, que es el responsable, quien ha tenido más tiempo la responsabilidad en el convento. Maulión ya tiene un grado de enfermedad que no sé si es consciente de lo que ocurre. Puigari, cuando estalló el caso del convento, dijo: a mí lo que me asombra es todo el escándalo. No encuentro qué crimen cometen las monjas. ¿Privación de la libertad?, se preguntó. Son todas mayores de edad. Decían que estaban desnutridas, pero un médico de la policía constató que no.
Puigari desde un primer momento se quejó primero del allanamiento y negó que hubiera algún tipo de delito. Cuando vos nos estás comentando que tu hermana le contó todo lo que ocurría, Puigari sabía lo que pasaba. Sí, él estaba en perfecto conocimiento de eso. ¿Y cómo? Al pie de la letra, Ujú. bueno, miente para... Y en eso quiero ser justo. La principal responsabilidad de lo que sucedía dentro del Carmelo es de la superiora del convento de Nogoyá, que es Luisa Toledo, que es una persona que se encuentra a punto de iniciar un juicio oral y público, salvo que encuentren una nueva acción dilatoria. La responsabilidad de Puigari es el contralor del convento y el Código de Derecho Canónico y la Constitución del convento, la Constitución de 1990, establecen específicamente, y yo escribí sobre eso, después te voy a poner a disposición el material, están los cánones que serían como los artículos del Código de Derecho Canónico y los artículos o las disposiciones del estatuto del convento que dicen cuándo el obispo debe intervenir. Este ejercicio nunca lo hacía y 2 años antes de que la noticia tome estado público, cuando mi hermana sale del Carmelo, 2 años y medio antes, ella lo puso en autos de lo que estaba sucediendo ahí adentro y él no hizo nada. Marcelo, ¿cómo viste aquello? Luego, perdón, que diga Puigari, el primer día a nosotros nos consta que la acción de la Fiscalía respetó el principio de fuerza mínima que deben usar en caso de allanamiento. Intervino el juez de garantía, le concedieron a las monjas para que le permitan acceder al fiscal y al auxiliar del fiscal, le concedieron mucho más tiempo del que se le concede a cualquier otro mortal, y las monjas fueron acompañadas por una escribana que ya convocaron al convento en el momento que estaba sucediendo el allanamiento, a lo cual la fiscalía accedió, no tenía por qué hacerlo, y el médico de la policía no constató el estado de salud de las monjas por una cuestión de respeto al hábito que tenía, etcétera, etcétera. El hábito de las carmelitas es uno de los más estrictos, tanto así que lo único que se ve es una parte del rostro, no se ven las orejas, no se ve el cuello y no se ven las manos porque las esconden debajo de una parte del hábito que se llama escapulario. Con lo cual constatar el estado de salud viendo el rostro es bastante difícil. En este caso no hubo un examen físico. Marcelo, cuando después de los allanamientos fueron en agosto de 2016, las carmelitas filmaron unos videos mostrando supuestamente que estaba bien, que no había violencia física ni psicológica en el convento. ¿Cómo analizaste esos videos cuando los viste? Porque fueron subidos en Facebook, me acuerdo. Sí, tuvieron mucha repercusión. Un periodista de Buenos Aires, que es Ernesto Tenenbaum, con el que estuvimos charlando un tiempo después de esto, que además, como sabrás, y si no, te lo comento, es psicólogo, comparaba los videos y los argumentos que se dan ahí con el tipo de discurso y argumentos que tiene una mujer, como lamentablemente ocurre más de lo que nos gustaría, una mujer que sufre de violencia doméstica y que frente a la cual uno le consulta sobre lo que está sucediendo en su casa, lo niega, no dice nada, busca excusa, repite el discurso de la persona que la agrede, etcétera, etcétera. Lo que hay es un alejamiento progresivo, sistemático y perverso de la familia, de todo lo que tiene que ver con el mundo exterior. Hay pérdida no hay acceso a bienes culturales ni bienes recreativos, un discurso marcadamente medieval, una persona perversa, como es Luisa Toledo, y falta de control, lo cual es una persona perversa en un ámbito absolutamente cerrado, que logran este tipo de cosas y que ejercen un control, incluso mucho tiempo después, o meses después de haber salido mi hermana. Conforme iba pasando el tiempo, ella iba tomando conciencia de la gravedad de las cosas a las que había estado sometida. Y la secuela sí. Con lo cual el control es fácil para ella sentarla a las monjas
¿sabés cuántas sonrisas vimos nosotros a lo largo de todos los años que íbamos a visitarla? A ver. Hasta que a mí particularmente se me prohibió el contacto, que fue 1 año y medio antes después de que ella salga. Y cuando yo me fui de ahí, sabiendo que no iba a volver más porque no quería someterme más a eso, lo hice creyendo de que había una elección libre de una persona adulta, para enterarme años después de que esta persona era sometida a vejaciones, con lo cual de decisión libre no hay nada. Estas monjas van a decir lo que a ellas le dicen que diga. Bien, las secuelas de todo aquello que pasó tu hermana en el convento continúan, pudo superar todo eso. ¿Cómo está hoy? Está bien, mejor, bien, pero no absolutamente repuesta, porque no creo que haya tiempo, tratamiento o condición que sane todo el daño producido. Más que nada, entiendo yo por la perversidad de lo que está en juego, porque una cosa es sufrir y no digo que sea menor, pero es distinto, sufrir, no sé, un hecho de violencia en la vía pública. Y otra cosa es confiar una vocación de una nena. Estamos hablando de una chica que en ese momento tenía 18 años recién cumplido, que confíe su vocación y su modo de vida a una institución en la que creía, y estando en juego cuestiones de fe, que son cuestiones profundas y fundantes de una persona, depositar toda esa confianza y recibir el trato que se le dispensó y recibir la violencia que recibió. Contaba mi hermana como ejemplo de lo que vivía ahí adentro, que muchas veces prefería no interactuar y no estar en lugares de trabajo o de rutina con el resto de las hermanas, sino ir al patio con los perros, porque los perros le movían la cola y no la juzgaban, a diferencia del resto de las personas que estaban ahí, o de algunas de las personas que estaban ahí. Marcelo, en el juicio va a ser muy importante. Cuando salió y llega a mi casa, no entendía por qué le sonreían. Claro. Porque le habíamos preparado un dormitorio, porque habíamos puesto un reloj despertador para ella, porque le dábamos de comer, porque nos tratábamos bien. A todo eso estuvo privada durante casi 14 años. A los sentimientos, ¿no? Absolutamente, solamente violencia, y de la peor. Marcelo, en el juicio va a ser muy importante los relatos de la denunciante y también los testimonios que puedan aportar los familiares, o en este caso, por ejemplo, hablabas que Puyari sabía, ¿se puede llamar de testigo a Puyari para que dé su testimonio? Sí, pero el Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos, al igual que todos los códigos procesales de la provincia y del federal, establece la posibilidad de que, y por supuesto él no va a renunciar a esta posibilidad porque lo mantiene dentro de los privilegios de lo que le gusta gozar, de declarar por escrito en este tipo de casos. Claro, como pasó en el caso con Ilarrá, en el juicio. Claramente, lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, ¿Se constituyen en querellantes? ¿Contratan abogados para este juicio o no? No, tomamos la decisión de no constituirnos como querellante porque en realidad el principal interés de mi hermana está en parte cumplido, que era que esto se haga público. Bien. Que no siga cayendo gente engañada frente al convento de Nogoyá, y ella va a acompañar el proceso porque entiende que la justicia debe actuar. El trabajo de Fiscalía ha sido impecable. De hecho, tenemos una reunión programada en próximos días para diagramar lo que van a ser las audiencias. Y entendimos en su momento que esto no es una cuestión de venganza o de rencor, y que tal vez no va a colaborar tanto con lo que es reencauzar su proyecto de vida, pero que tenemos que estar a disposición del proceso respetuosamente, con expectativas muy conservadoras, muy serenas. No queremos ni más ni menos que se haga un juzgamiento de los hechos, y si se corrobora que hubo privación ilegítima de la libertad agravada, que es la imputación que se hace a esta persona, que se determine la pena que corresponda.
seguramente ella va a seguir aduciendo cuestiones de salud, como hizo durante toda su vida religiosa, para no trabajar, para no aplicarse disciplina, ni látigo, ni silillo, etcétera, etcétera. Lo va a hacer, tiene una institución bimilenaria con una cuenta corriente casi virtualmente infinita, con abogados caros que le está pagando la diócesis. Probablemente se va a extraer de lo que sea una posible sanción penal, pero que esto se haga público no es un hecho menor, Sí. no es una sentencia Sí. de un tribunal de Entre Ríos, que en esto somos un faro a nivel nacional, que diga que lo que pasó ahí adentro fue esto. No es una cuestión menor. Marcelo, la última, ¿vas a ser testigo? ¿Vas a estar dar tu testimonio en el juicio de lo que pudiste conocer? ¿O algún otro familiar? Sí, dentro del plexo de testigos que ofrece la Fiscalía estamos incluidos. Si bien yo considero personalmente que no voy a agregar tanto, sí algunos datos, pero no tanto como pueden agregar otros miembros de mi familia que tienen que tuvieron conocimiento más de primera mano del desarrollo de los últimos años de esta cuestión. Si bien ninguno sabíamos exactamente lo que pasaba ahí adentro hasta el momento en que salió ella, incluso muchos años después. Pero en el caso mío sí soy testigo, algunos miembros de mi familia, y hay profesionales también que están involucrados, parte de médicos, psicológicos, etcétera. Bien. Ahora lo que queda es aguardar lo que va a ocurrir con el juicio que empieza este 11 de junio en Gualeguay, el juicio a la monja Luisa Toledo. Marcelo Albarenque, te agradecemos este contacto con la Radio Pública de Paraná. Sí, el agradecimiento, insisto, es con usted. Le han dado un seguimiento respetuoso y preciso en cuanto a la información. Cabe aclarar que esto no tiene nada que ver con opciones de fe, sino, porque las personas, los imputados y los responsables de esto usan la buena fe de las personas para intentar pintar esto como si fuera un ataque a la fe, nada más lejano que esto. Para mí es un orgullo y un placer vivir en un país en el cual una de las libertades que tenemos es la libertad de culto, y cada uno la ejerce como puede y como quiere. Esto es una imputación que se hace a una persona por haber privado de la libertad ambulatoria a por lo menos 2 monjas durante un plazo de años, y esto ocurrió dentro del ámbito de una institución religiosa que debía ser controlada por no solo por el obispo, sino por la burocracia de la diócesis de Paraná, cosa que no hicieron en ningún momento. Bien. Marcelo, gracias por este contacto. Gracias. Era Marcelo Albarenque, hermano de una de las 2 religiosas que denunciaron a la monja Luisa Toledo, ex responsable del convento carmelita de Nogoyá.